Esto es el podcast de la vida deportiva con Dani Delgado. Muy bien, aquí estamos con el saludo muy cordial para ustedes, los buenos deportistas que me siguen toda la semana con los podcasts. El aliciente es el deporte. Por eso, a buena hora, pues le vienen estos podcasts a ustedes para que los disfruten en su tiempo libre. Es bueno enterarse de la historia en cada deporte. Nos enteramos de lo que pasa ahora, pero es bueno desde el comienzo de estos deportes o el comienzo de varios deportistas, muchos años atrás, que mucha gente todavía los recuerda o los recordamos. Hay otros que se han olvidado y hay otros que nunca los conocieron. Aquí tengo otra historia de una efeméride de uno de los grandes del deporte del boxeo. Me refiero al cubano José Mantequilla Nápoles. José Ángel Nápoles nació un día 13 de abril del año 1940 y murió el día 16 de agosto del año 2019. Él nació, era cubano-mexicano porque él nació en Cuba, donde también comenzó en la provincia de Santiago su carrera de aficionado y profesional en el campo del boxeo. De hecho, fue campeón en 2 ocasiones, campeón indiscutido en la categoría de los pesos welter. Era el que poseía el récord del Consejo Mundial y la Asociación Mundial de Boxeo y la revista Ring Magazine de los pesos welters. Estamos hablando entre 1969 a 1975. Lo va rankeado como uno de los más grandes peleadores de todos los tiempos en esa división y miembro del Salón de la Fama. Fue el hombre que tuvo más victorias unificando los campeonatos en la historia del boxeo, algo que compartió con el gran Muhammad Ali. O sea, por 40 años, hermano, haciendo estas cosas, esta historia, junto a Muhammad Ali, pues es algo que hay que admirar. Él debutó en Cuba. Cuando su carrera estaba tomando un buen impulso en Cuba, pues ahí fue que entró Fidel Castro, prohibió el deporte del boxeo, el deporte con paga, y Nápoles pues tuvo que salir apresuradamente de Cuba y se fue a México, y allá pues se hizo ciudadano mexicano, y sus mayores peleas, las más importantes, las realizó viviendo en México. El gran Mantequilla Nápoles. Era un hombre que no era grande, 5 pies 7 pulgadas y media, un alcance de 72 pulgadas, eso sí, tenía buen alcance. Nació en 1940, Santiago de Cuba, un boxeador ortodoxo. Fíjese que este hombre, Mantequilla Nápoles, hizo un total de 88 peleas. De las 88 ganó 81, 54 la ganó por la vía del nocaut y perdió 7. Campeón de los pesos welter indiscutido. Ahora, él llegó a perder porque cuando comenzó en 1970, él había le ganó a Ernie López, a Indian Red López, por nocaut en el round número 15. Para esos tiempos la pelea eran 15 asaltos. Y eso fue frente a una audiencia que incluyó al ex campeón mundial Sugar Ray Robinson el día 14 de febrero de 1970. Pero después de ganar 2 peleas donde no habían títulos envueltos, entonces sufrió una inesperada derrota cuando tuvieron que parar la pelea debido a unas cortaduras que cuando él enfrentó a Carmen Basilio. Señor, enfrentar a Carmen Basilio no era fácil, porque Basilio fue uno de los peleadores más aguerridos que ha tenido la historia del boxeo. Y luego también tuvo que enfrentar al sobrino de Carmen Basilio, a Billy Backus, que entonces le arrebató el título de los welters en diciembre 3. Esa pelea fue acá en Nueva York, en Syracuse. Perdió esa pelea, entonces siguió entrenando porque él dijo, tengo que recobrar el título. Entonces perdió una vez, ganó esa pelea y entonces enfrentó a Billy Backus por la revancha por el título welter. Y en esta ocasión la pelea se realizó en Los Ángeles y Nápoles se recuperó después de un comienzo flojo y le arrebató la corona a Billy Backus cuando lo paró en el 8º episodio. Luego, después de 3 peleas donde no había títulos envueltos, incluyendo una sobre Jean Jocelyn, entonces él enfrentó
a Hesimon Lewis en diciembre 14, reteniendo la faja con una decisión en 15 asaltos. Pero Nápoles tenía hábitos de entrenar como que sufrían. Muchos decían que él venía al gimnasio con olor al alcohol y con una actitud contra la gente su entrenador y los segundos que tenía en la esquina, una actitud muy pésima. Y en el año 1972, él retuvo el título de los welter cuando noqueó a Ralph Charles en Inglaterra en 7 asaltos. Luego entró a pelear contra Pruitt, que era la segunda vez que peleaban, y en esta ocasión estaba en juego el título de los welters, y Nápoles retuvo la corona porque en el segundo round noqueó a Pruitt. O sea que ya era la segunda vez que lo noqueaba. Era un trotamundo porque Nápoles viajó por casi todo el mundo. 1973 retuvo el título una vez más ante Enis López, porque peleó 3 veces y las 3 veces se ganó a López. Y López no era fácil, pero le dio pelea, pero las 3 veces se lo ganó. Y pelearon en Grenoble, Francia, donde él retuvo la corona con una decisión también ante Roger Monterrey. Era la segunda vez que peleaba en Francia. Peleó en Toronto, Canadá, en Ontario, donde se ganó a Clyde Gray. También retuvo el título en una decisión de 15 asaltos. Bueno, ya había hecho todo lo que hizo en la división de los welter y quería experimentar. Y subió una categoría más, subió a los pesos medianos. Ahora, ¿qué pasa cuando él subió a los pesos medianos? Ahí tenía que chocar contra una pared. Esa pared era el argentino Carlos Monzón. Hasta la fecha era el mejor peso mediano que existía en todo el mundo. La gente comenzaron a pedir una pelea entre Nápoles y Carlos Monzón y que fuera una pelea por el cinturón de los medianos. La pelea se hizo posible. Nápoles dijo, bueno, yo me voy a quedar en los medianos y quiero a Monzón y quiero el título que tiene Monzón. Bueno, finalmente el día 9 de febrero de 1974, en una zona de parqueo en París, Francia, se realizó la pelea. La única pelea de Mantequilla Nápoles en el peso de los medianos, y Mantequilla no pudo terminar el combate. Primeramente, Monzón era mucho más grande que él. Monzón era un peso mediano original, tal y como era Marvin Hagler. Monzón era fuerte, pegaba, muy pegada, rápido, estaba en su peso normal. Mantequilla más bajito, subiendo libras, no era tan fácil. Entonces no pudo terminar el combate. Entonces decidió bajar a los welter para retornar a su peso normal y de hecho recapturar 2 veces el título antes de que terminara el año. O sea, lo defendió 2 veces más, vamos a decir, antes de que terminara el año. Después de la pelea de Monzón. Porque peleó con Luis, le ganó por nocaut y en 3 asaltos venció a Horacio Saldaño también. Entonces en el 1975 ganó 2 veces. Le ganó a Armando Muñiz en ambas ocasiones y retuvo el título de los welter. La primera fue una decisión técnica en 12 asaltos en Acapulco. Fue controversial esta decisión. Entonces, como que nadie quedó contento y dijeron, vamos a una revancha a Los Ángeles. Se hizo la revancha en Los Ángeles y Nápoles le ganó otra vez a Muñiz por decisión. Bueno, vino el retiro después. Usted sabe, la vida cambia después que el boxeador se quita del boxeo por tanto tiempo y viene su vida personal. Porque en diciembre 6 de ese año, 75, Nápoles perdió su título frente a John Stracey, un boxeador británico, que le ganó por un nocaut técnico en el round número 6. Y eso fue en Mexico City. Y a pesar de que Nápoles ya lo había tirado en el mismo primer asalto a él se levantó de la lona, le ganó a Nápoles. Entonces Nápoles ahí mismo anunció el retiro. La gente le pedía que volviera, pero él dijo, no, me voy a mantener en el retiro y me voy a quedar en el retiro. O sea que no hizo como Marvin Hagler, que se había retirado y el público le pidió que volviera y volvió. Nápoles dijo, no voy. Me quedo con el récord, 81 victorias, 7 derrotas, 54 por la vía nocaut. Un récord como ese no todo el mundo lo tiene. Está en un exclusivo grupo
de boxeadores con más de 50 peleas por nocaut en toda su carrera. Bueno, vino la vida personal de Mantequilla Nápoles, el hijo de don Pedro Nápoles. Don Pedro fue un maestro de escuelas. La mamá de Nápoles, doña Rosa, también fue maestra de escuelas. Un hermano, Pedro Nápoles Jr., que tiene 9 niños, reside en Ciudad Juárez, en Chihuahua, México, con su esposa Berta. Se hablaban, pero no era mucho lo que se hablaban. Nápoles entonces se decidió a hacer amistad con los artistas. Hizo mucha amistad con el Santo, la superestrella de la lucha libre. Estaban haciendo una película y Nápoles apareció por allí. Se llamaba La venganza de la Llorona. Entonces participó Mantequilla en Nápoles tenía un rol pequeño a pedido del propio Santo. Y participó en otra que se llama La venganza de la mujer que llora. Ahí participó también. Pero se dice que ya Nápoles comenzó a utilizar el dinero mal, probablemente como al estilo de Tyson, y se quedó sin nada. Entonces ahí lo sorprendió la muerte, el 16 de agosto del año 2019, en Mexico City, a la edad de 79 años, después de una larga enfermedad, que la gente dice que fue el cáncer. Bueno, pudo haber sido cáncer, ¿ves? Pero bastante tiempo tuvo la enfermedad, y ahí terminó la carrera de Mantequilla en Nápoles. Yo le digo, yo seguí mucho la historia de Mantequilla en Nápoles, en el sentido de que vi para ese tiempo las peleas en blanco y negro, hermano. O sea, que ha pasado como que ha pasado un tiempito de eso, ¿verdad? ¿O será que yo me lo imagino o es que es verdad que ha pasado? De todas formas, las películas todo era blanco y negro para esos entonces. Pero me fijaba en la forma que Mantequilla, una forma muy peculiar que tenía. Era un tipo que tenía un juego de cintura bárbaro. Sabía esquivar golpes, pero mayormente era un tipo que venía de frente y como que derecho. Y entonces, pues, los contrarios pensaban, como este viene derecho y viene de frente, con la cabeza levantada, pues, será fácil para noquearlo. Hermano, pero ahí cometían el error. Lo tenían ahí parado de frente, cuando mandaban las manos, o el jab, el 1-2, el jab y la derecha, no lo tocaban. No lo tocaban. No lo tocaban porque él tenía un movimiento muy peculiar de echar hacia el lado la mitad de su cuerpo. Por eso digo que tenía una cintura fuerte que lo ayudaba mucho. Aparte, Mantequilla era demasiado rápido con sus manos, con las dos, y tenía mucha pegada en ambas manos. A mí me sorprendió mucho el que él, ya no estando pegado al boxeador, estando retirado del su contrario, soltaba un gancho de izquierda y lo pegaba y no lo fallaba. Bueno, tenía buen alcance, sus 72 pulgadas, pero tan rápido que lo soltaba que lo mismo le pegaba en los planos bajos que en la quijada a su contrario. Eso es una cosa muy peculiar y como tenía tanta pegada lo noqueaba, porque la verdad es que pegaba el gancho bien duro y era guapo. Mantequilla se vio cortado en combates muy sangrientos, se vio a punto de caer por nocaut y no fue así. No fue así porque no sé de dónde sacaba él tanta fuerza, tanto coraje. Y hay otro boxeador que ya está retirado también, que por cierto es mexicano, que un día estaremos hablando de él, que me recuerda a Mantequilla Nápoles. Podía ir 2 veces a la lona, podía ir 3 veces a la lona, cortado, como fuera, bien herido, y se levantaba de la lona y ganaba. Y Juan Manuel Márquez, mismo que no quedó paqueado, es uno de los boxeadores que yo admiro mucho por la bravura que siempre ha tenido en el ring. Porque mira que le han dado, y lo han tirado, y cuando uno piensa que no se va a parar, se paró y ganó por nocaut. Y un día vamos a estar haciendo una efeméride de él también, porque se lo merece. Bueno, en el caso de Mantequilla, pues, tuvo tantas cosas, era un boxeador tan bravo, que no se rendía. O sea, para ganarle a Mantequilla había que noquearlo. No noqueas a Mantequilla en Nápoles, no piense que vas a ganar. Bueno, perder 7 peleas, de 88 peleas,
ya usted tiene un récord ahí. Y no porque la gente hablaba que cuando comenzó en Cuba peleaba con nadie. Sí, desde luego, pues, al comienzo siempre estás peleando con gente de menor cuantía. Pero acuérdate que tampoco tú eres un veterano. Cuando salió de ahí, que llegó a México, entonces fue que Mantequilla tuvo que pelear con la crema que había en los welterweights. Hermano, Billy Backus era bueno. Y había muchos que eran buenos, pero buenos de verdad, que eran los que dominaban esa división. Uno por uno Mantequilla lo fue tumbando. O sea, de ahí en adelante fue a pelear con la crema, con lo bueno. Y salió a flote. Y fue el campeón. Y perdió el título, lo retuvo. Y perdió el título, lo reconquistó. Y así por el estilo. Y entonces, esas son historias, ¿verdad?, que mucha gente no conoce. Han oído mencionar el nombre de Mantequilla Nápoles. En mi opinión, Nápoles ha sido uno de los mejores baluartes que ha tenido la división de los pesos welter, 147 libras, en toda la historia del boxeo. No digo que sería el mejor, uno de los mejores. Porque mire que esa división ha tenido desde tiempo antaño, muchos campeones, pero buenos, campeones de mucha valía. Cuando esa división comenzó a decaer después de tantos años de estar al tope, ahí fue que vinieron las Olimpiadas de Montreal, 1976, vino Tommy Hearns, vino Sugar Ray Leonard, subió Durán, a Wilfred Benítez, Pipino Cuevas, y de ahí siguieron subiendo, hermano, que ahí fue que esa división se puso bien violenta y bien fuerte. Y de ahí para que esa división ha sido dura. Toda la vida esos vueltas han sido duros. Siempre ha habido lo mejor ahí. Esa fue la división de toda la vida de Mantequilla Nápoles. Solamente una pelea en los medianos frente a Carlos Monzón. Ya le digo, frente a Carlos Monzón. Eso no era fácil. Era fácil decirlo, pero no fácil hacerlo. Pero él perdió la pelea, él vio que ahí en esa división no podía, que estaba en mucha desventaja, regresó a su división de los welters y acabó con el resto. Una pena que, no sé, yo he hablado con mexicanos ya de edad y algunos me dicen, fíjate, la historia que publican de Mantequilla Nápoles, como murió enfermo y hambriento en México, no es verdad. Otros alegan que sí, inclusive la prensa ha publicado que él tuvo una mala vida en su vejez, enfermo, sin dinero, que nadie lo ayudaba, con vicios. A veces no hay a quien creer, hermano, porque escriben tantas cosas que usted no sabe a quién va a creer. Entonces yo me sorprendo, yo leí esas cosas y cuando me encuentro con gente que me dice, no, eso no es así como lo cuentan. Ah, bueno. Entonces uno tiene que quedarse callado y sigue con las conjeturas y las preguntas en la mente porque yo no estaba allí para ver por mis propios ojos. ¿Entiende? Esa es una cosa que siempre me he preguntado. ¿Quién dice la verdad? Si murió olvidado, enfermo, sin dinero, sin casa, o fue o no fue así. Todavía yo me sigo haciendo esa pregunta porque, como le digo, como no estaba allí, no puedo ser testigo de eso. Pero mucha gente de la prensa lo publicó. Y como a veces la prensa publica lo que ellos les da la gana, sin tener constancia exactamente de lo que está pasando, lo que es la verdad, pues uno tiene sus dudas. Y desde luego la gente, pues, en la calle también hablan lo que le da la gana. Si hay una democracia, dice lo que le da la gana. Y usted no puede creer todo lo que hablen. Pero la versión es que yo he escuchado ha sido esa. De todas formas, murió un campeón que en la historia del boxeo, un campeón de esa categoría está como muy lejos de llegar otra vez. O sea que un solo Mantequilla Nápoles y es todo. No más Mantequilla Nápoles, porque no va a haber otro como Mantequilla Nápoles. Su estilo en el ring, si usted ve las peleas de Mantequilla Nápoles y las analiza bien, hermano, me interesó cuando suelta ese gancho de tan lejos y no lo fallaba, y noqueaba. Y la bravura que tenía, de verdad que la bravura que tenía. Esa fue la historia de uno de los grandes. Hay mucho más todavía, ¿ves? Pero esa es parte de la historia de uno de los verdaderos pilares del boxeo y de la categoría de los welters. Va a ser hasta la próxima porque en la próxima pues voy a cambiar el deporte y el personaje también va a cambiar. Pero es otra que es muy interesante, larguísima, le voy a contar parte, pero es muy interesante también.
Así que espero que esta les haya gustado, que se entretengan un poco y que para enriquecimiento más en su mente esté pendiente de la que viene, que es muy interesante también. Pórtese bien. Mucha salud, recuérdense, les digo, mucha salud. Estamos de vuelta próximamente.